Buenos días a todas y todos. Soy Alcira Bonilla de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y en la universidad estoy a cargo de la sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural, profesor Carlos Astrada, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es sección del Instituto de Filosofía, por supuesto. Bueno, me han pedido que para el módulo 4 de esta diplomatura dé una clase sobre ciudadanía y migraciones, perspectivas teóricas y ético-políticas. Antes de comenzar con el esquema de la clase y con la propuesta fundamental que quiero hacer, unas referencias simples a trabajos que he hecho recientemente. Me vengo ocupando con el tema de la filosofía del exilio y de la migración más o menos desde el año 2000. Por razones incluso biográficas, empecé a trabajar primero con las cuestiones vinculadas al exilio y después, a medida que aumenté mi acercamiento a las perspectivas interculturales de la filosofía, comencé a trabajar en una filosofía de la migración, puesto que el fenómeno migratorio es el fenómeno biopolítico fundamental de nuestro tiempo. Para articular o crear esta frase, obviamente me inspiré en algunos escritos de Etienne Balibar y de Michel Foucault. Es decir, Balibar sostiene que la migración es el fenómeno político fundamental de nuestro tiempo, y Foucault, con sus análisis sobre la biopolítica, nos ayuda a pensarlo como un fenómeno biopolítico, efectivamente. Además, quiero señalar que con varias y varios colegas y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y algunos otros que no son de la facultad, tenemos constituido un grupo de investigación que ha recibido financiamientos del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, con los que nos hemos ocupado de cuestiones de ciudadanía, cultura, migraciones, el derecho humano a migrar, cómo este derecho humano a migrar transforma la noción de ciudadanía, etc. De manera que el trabajo que yo voy a presentar para la maestría y los textos que les voy a hacer llegar para la diplomatura, no es un trabajo absolutamente individual, sino que es este trabajo hecho en diálogo y en colaboración con unas cuantas personas a las que también les interesa y están incluso existencialmente comprometidos con este tema y con esta orientación filosófica. Bueno, siguiendo los lineamientos que se formularon para la segunda corte de la diplomatura, intento un texto redactado con el objetivo de promover un pensamiento geopolíticamente situado y de subrayar la responsabilidad que cabe a la ciudadanía en general, pero sobre todo a quienes, quizá como nosotros, nos preciamos de poseer una conciencia crítica. Conciencia crítica, en este caso, respecto justamente de las migraciones externas e internas en la región, que son protagonizadas por grandes contingentes de personas y de grupos, casi todos ellos pobres y o pauperizados. Conscientes de su dignidad y de las condiciones de opresión a las que están sometidos, estas personas y grupos no solo buscan con la migración un lugar donde vivir, sino que, además, presentan demandas por los derechos que les corresponden en su calidad de seres humanos. A partir de estas situaciones, a la filosofía crítica intercultural y liberadora se le plantean entonces interrogantes sobre los aspectos fundamentales de la convivencia social y política, así como también sobre los límites de la ciudadanía y de la soberanía puestos en cuestión por estos grupos emergentes.
En el transcurso de la clase yo voy a ir desenvolviendo varios de estos aspectos y sobre todo tomando en cuenta, en primer lugar, los antecedentes y la construcción de la idea de la ciudadanía en la filosofía de la liberación y en sus derivas interculturales. Esto es importante porque la filosofía de la liberación no se dedicó principalmente y en primer término a trabajar sobre la idea de ciudadanía porque se la consideraba un vocablo que tiene solamente sentido dentro de una gramática liberal o neoliberal. Pero más tarde se vio cómo efectivamente era importante trabajar sobre esta noción modificándola y ampliándola, puesto que la condición de ciudadano y ciudadana en los estados nacionales, que son los que todavía tenemos, es la que permite el acceso a los derechos. Derechos que si bien son de las personas y de los grupos, sin embargo, tienen al Estado como garante. Entonces, en ese sentido, es importante recuperar, ampliándola, la idea de ciudadanía y sobre todo pensar cómo los y las migrantes pueden acceder al ejercicio pleno de la ciudadanía, lo que significa al ejercicio pleno de todos los derechos. Con esto quiero decir que no solamente se trata del ejercicio del derecho político a votar y a representar y ser representado, sino que fundamentalmente y sobre todo se trata de la posibilidad de gozar plenamente de los derechos políticos, cívicos, sociales, económicos y culturales. Solamente el ejercicio pleno de todos los derechos garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía. Por eso que para nosotros es tan importante el trabajar no solamente las formas de acceso a la representación, sino y fundamentalmente las formas de la participación ciudadana. En la Argentina, en el año 2004 y en la República Oriental del Uruguay, en el 2008, se promulgaron y sancionaron leyes migratorias en las que se reconocía el derecho humano a migrar. El derecho humano a migrar es una extensión, es llevar hasta sus últimas consecuencias el derecho a la libre circulación, porque si el derecho a la libre circulación implica la posibilidad de salir de un país, también ha de implicar, de manera lógicamente necesaria, la posibilidad de ingresar a otro, si no, ¿a dónde va un migrante? En este sentido, ambos países reconocieron este derecho y dieron un importante impulso a la idea de una ciudadanía suramericana que se fue consolidando despacio a partir de, sobre todo, acuerdos binacionales. Esto es muy importante porque se dieron estos pasos a partir de 2008. Sin embargo, actualmente, como bien sabemos, el Mercosur y la UNASUR están sufriendo una situación de crisis que pone en serio compromiso la propia existencia de estos bloques, dada la orientación, yo no diría tanto neoliberal, sino fundamentalmente neoconservadora, sobre todo de los gobiernos que tenemos en Brasil y en Argentina. Ya nuestro presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a poco tiempo de asumir la presidencia, sacó un decreto sobre el que vamos a hablar un poco en la clase, en el que quedaba muy dificultado este acceso universal a la ciudadanía por parte de las y los migrantes y que ponía serias restricciones al caudal migratorio. No hay que olvidarse que durante su ejercicio como jefe del gobierno de la ciudad, durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, tuvo críticas muy severas respecto de la ley
Nacional de Migraciones y de su aplicación. Y en este sentido ha sido consecuente. Bueno, lo importante de lo que nosotros queremos decir es que con este reconocimiento del derecho humano a migrar, así como de su contraparte, el derecho a poder vivir en el suelo donde uno ha nacido o elegir el lugar de pertenencia y de, digamos, de desenvolvimiento de la propia vida. Bueno, con esto se pone en tela de juicio de manera muy fuerte el papel del Estado. Y esto es muy importante, porque el derecho humano a migrar es derecho de la persona y derecho de los grupos a los que la persona pertenece. No es un derecho de los gobiernos de los países. Es decir, los gobiernos no otorgan el derecho. Como yo dije antes, los gobiernos son custodios, son garantía de los derechos, pero no son otorgantes de los derechos. Y justamente a estos gobiernos que tenemos, de signo neoliberal o neoconservador, como nos guste decirlo, yo creo que en la Argentina es netamente neoconservador, les molesta muchísimo que el Estado no pueda ejercer este tipo de control y decidir quiénes quedan fuera y quiénes quedan dentro de la ciudadanía.